Nunca hagas esto si tienes presión alta. Soy la doctora Elena y hoy te mostraré 9 errores matutinos que millones de personas con hipertensión cometen sin darse cuenta y que con el tiempo pueden poner en riesgo su salud y su vida. Si tomas medicamentos para la presión o conoces a alguien que los toma, presta atención, porque lo que aprenderás hoy puede cambiar tu rutina y ayudarte a mantener tu presión verdaderamente bajo control. Comencemos. Quiero hacerte una pregunta sencilla, pero muy importante. Si tomas tus medicamentos y al medir la presión por la mañana obtienes un resultado de 120/80, ¿tomas tu medicación igual o prefieres omitirla por miedo a que la presión baje demasiado? Piensa bien. La mitad de las personas responden mal a esta pregunta, y quizá tú seas una de ellas. La respuesta correcta es que sí, debes tomarla, y te explicaré por qué. El tratamiento de la presión arterial no depende de una medición puntual, sino de su control constante en el tiempo. Si tu presión está en 120/80, eso no significa que ya no necesites el medicamento, significa que está funcionando correctamente. Cuando alguien deja de tomarlo porque hoy la tengo bien, está cometiendo un error que puede desestabilizar semanas o incluso meses de tratamiento. He visto a muchos pacientes hacerlo por miedo. Miedo a marearse, a sentirse débiles, a que la presión baje más de lo debido. Pero el verdadero riesgo no está en que la presión baje, sino en interrumpir el tratamiento sin control médico. Si notas mareos, debilidad o sensación de cabeza vacía, no ajustes la dosis por tu cuenta. Anota los síntomas, registra cuántas veces por semana los tienes y comunícalo a tu médico. Él ajustará tu tratamiento de forma segura. Nunca tomes la decisión de suspender la medicación por miedo. La hipertensión no se siente, pero avanza en silencio, y el tratamiento no se improvisa. Pasemos al segundo error más común por la mañana. Tomar té al despertar. Sí, incluso los que parecen inofensivos. Muchos tés contienen sustancias que interfieren directamente con la presión arterial y con el efecto de los medicamentos. Más adelante te diré cuáles debes evitar, pero antes quiero que comprendas esto. Que algo sea natural no significa que sea seguro, y en el caso de la hipertensión, esa diferencia puede ser peligrosa. El segundo error matutino es comenzar el día con el té equivocado. El té negro, el té de jengibre y el mate son muy consumidos por la mañana, pero pocos saben que pueden aumentar la presión arterial. Sí, incluso el mate, tan popular en muchos países, puede tener ese efecto. Estos tés actúan directamente sobre los vasos sanguíneos, haciendo que se contraigan y, por tanto, incrementando la presión arterial. Por eso es fundamental que prestes atención. También existen tés que hacen lo contrario. Pueden bajarla. ¿Lo sabías? El té de hibisco, la cola de caballo, el limoncillo o la melisa tienen propiedades diuréticas que pueden disminuir la presión. Y aquí surge otro error muy común: pensar que si bajan la presión, entonces son buenos. Pero no siempre es así. Imagina que tu presión está bien controlada y de pronto tomas uno de estos tés. Ese día podrías sentirte mal, mareado o débil, porque el efecto del té se suma al de tu medicación y potencia la caída de la presión. Además, estas infusiones pueden interactuar con los medicamentos antihipertensivos y alterar su eficacia. Por eso, si te gusta tomar té, coméntalo siempre con tu médico. Llévale la lista exacta de lo que consumes y pregúntale: «Doctor, tomo estos medicamentos. ¿Este té puede interferir con mi tratamiento o con mi presión arterial?». Solo así podrás disfrutarlo con seguridad. Recuerda, lo natural también tiene química, y esa química puede afectar tu salud. Pasemos al tercer error: creer que estás bien porque no tienes síntomas. La hipertensión es una enfermedad silenciosa. No avisa, no duele, no incomoda, hasta que aparecen las complicaciones. Y cuando eso ocurre, ya puede haber daño en los riñones, en los ojos o en el corazón. Por eso, aunque te sientas bien, debes medirte la presión con regularidad. Escucho con frecuencia frases como: «Mi presión es normal, 150/90, y me siento perfecto».
Pero una presión de 150/90 no es normal, aunque no sientas nada. La ausencia de síntomas no significa buena salud. Significa que el cuerpo se ha acostumbrado a vivir con la presión elevada, y eso no es saludable. Voy a mostrarte una tabla con los valores considerados normales según distintos organismos de salud de Estados Unidos y Europa. Hay pequeñas diferencias, pero la idea general es la misma. Los valores normales deben mantenerse por debajo de los rangos de hipertensión. Y si tu presión supera esos valores, necesita tratamiento, aunque no lo notes. Es habitual que al iniciar el tratamiento, algunos pacientes digan: «Doctora, antes me sentía bien, pero ahora que mi presión está normal, me mareo». Eso es temporal. Tu cuerpo se está adaptando a un nuevo nivel de presión, más saludable. Lo mismo ocurre con el azúcar en sangre. Las personas con niveles altos se acostumbran a ellos, y cuando se normalizan pueden sentir temblores o sudor frío. El cuerpo humano se adapta incluso a condiciones dañinas, pero eso no significa que esté bien. La adaptación no es salud. El cuarto error es usar medicamentos sin supervisión médica. Quiero destacar especialmente una clase de fármacos que pueden elevar la presión arterial: los antiinflamatorios. Medicamentos como naproxeno, nimesulida, ibuprofeno o diclofenaco parecen inofensivos, pero pueden alterar el control de la presión si se usan con frecuencia o sin indicación médica. Si eres hipertenso, nunca tomes antiinflamatorios por tu cuenta. El uso de medicamentos sin supervisión médica puede empeorar significativamente el tratamiento de la hipertensión. Y lo veo con frecuencia tanto en consulta como en el hospital. Pacientes con presión alta que tomaron antiinflamatorios sin saber que estaban afectando su presión. Estos fármacos, aunque se vendan libremente, deben utilizarse por periodos muy cortos. Idealmente su uso no debería superar los 5 días consecutivos. Estudios clínicos han demostrado que incluso en tratamientos de 5 días o más, los antiinflamatorios pueden elevar la presión arterial. ¿Lo sabías? Mucha gente cree que solo el uso prolongado o abusivo es perjudicial, como ocurre con otros medicamentos, pero en este caso no es así. Aún en pocos días pueden producir alteraciones medibles en la presión. Por eso, si eres hipertenso, evita automedicarte. Consulta siempre antes de tomar naproxeno, ibuprofeno, nimesulida o diclofenaco. El quinto error es algo que muchos cometen cada mañana: desayunar alimentos ricos en sodio. Tocino, embutidos, jamón, quesos curados, pavo, salami. ¿Consumes alguno de estos al iniciar el día? Esta es la dieta típica de muchas personas, pero también una de las más peligrosas para quien tiene presión alta. Incluso las aceitunas, las salsas y los condimentos industriales contienen grandes cantidades de sodio. Y los alimentos ultraprocesados superan con facilidad el límite diario recomendado. Te invito a hacer una revisión de tus hábitos matutinos. Observa cuánta sal y sodio estás consumiendo, aunque no los añadas directamente a la comida. Los valores recomendados son hasta 5 gramos de sal al día, lo que equivale a unos 2 gramos de sodio. Sin embargo, estudios realizados en Estados Unidos, Portugal y Alemania muestran que la mayoría de las personas supera el doble de esa cantidad, llegando a consumir entre 10 y 12 gramos diarios. Superar ocasionalmente no representa un gran problema. El cuerpo puede compensarlo en 1 o 2 días. Pero hacerlo todos los días sí genera un impacto acumulativo que aumenta la presión arterial y dificulta su control. Sé que quizá hayas escuchado videos que dicen: el cuerpo maneja la sal sin problema. Eso es parcialmente cierto, pero solo si el consumo no es continuo ni excesivo. Cuando la ingesta alta de sal se vuelve diaria, los riesgos crecen y si ya eres hipertenso, los efectos pueden aparecer incluso a corto plazo. Por eso, cuida los alimentos que eliges cada mañana. El sexto error está relacionado con algo que muchos descuidan: el sueño. Dormir poco o mal tiene una relación directa con la presión arterial. El sueño es esencial para que el cuerpo produzca sustancias que ayudan a relajar los vasos sanguíneos y regular la presión. Cuando no dormimos lo suficiente,
esos mecanismos se alteran y la presión tiende a subir. ¿Cuántas horas duermes cada noche? Los estudios indican que lo ideal es entre 6 y 8 horas de sueño, dependiendo de la persona. Yo prefiero hablar de 6 horas como referencia mínima realista, porque sé que muchas personas trabajan largas jornadas, cuidan de sus hijos o de familiares y no siempre puedan dormir 8 horas. En mi caso, duermo 6 horas y me resulta suficiente. Pero menos de eso, aunque creas que te sienta bien, no es saludable. Las investigaciones lo confirman. Dormir menos de 6 horas de forma habitual incrementa el riesgo de hipertensión y de otras enfermedades cardiovasculares. Tengo un colega que duerme apenas 4 horas y dice sentirse bien, pero con el tiempo su cuerpo pagará el precio. Los efectos de la falta de sueño no se notan de inmediato, pero se acumulan silenciosamente, igual que la presión alta. Por todo lo anterior, no te recomiendo dormir menos de 6 horas por noche. Y no solo se trata de la cantidad, sino también de la calidad del sueño. Dormir mal, aunque duermas muchas horas, puede afectar de igual forma tu presión arterial. Quiero destacar un trastorno que muchas veces pasa desapercibido y que puede causar o empeorar la hipertensión: la apnea del sueño. Durante el sueño, el flujo de oxígeno se interrumpe repetidamente. Algunas personas despiertan con sensación de ahogo, pero no es solo una sensación. Realmente experimentan niveles bajos de oxígeno en sangre. Esto obliga al corazón a trabajar más, altera la función de los vasos sanguíneos y eleva la presión arterial, incluso en personas que están en tratamiento. De hecho, hay pacientes que siguen correctamente su medicación, hacen dieta y ejercicio, pero no logran controlar la presión. Y la causa, en muchos casos, está en la apnea del sueño no diagnosticada. Si este trastorno no se trata, el control de la hipertensión se vuelve difícil e incluso ineficaz. Por eso es tan importante evaluarlo si sospechas que puede estar ocurriendo. El séptimo error es no conocer la causa de la presión alta. ¿Sabes por qué eres hipertenso? ¿O por qué tu presión sube a veces sin razón aparente? Tener esa respuesta es fundamental, porque algunas causas deben tratarse directamente para que la presión realmente mejore. Por ejemplo, los problemas de tiroides pueden causar hipertensión. Las personas con exceso de hormonas tiroideas, lo que llamamos hipertiroidismo, suelen tener una presión sistólica muy elevada, entre 180 y 200 milímetros de mercurio, lo cual es extremadamente peligroso. En esos casos, el tratamiento incluye controlar tanto la presión como el desequilibrio hormonal. Como endocrinóloga, lo veo a menudo. Si no se trata la causa hormonal, el tratamiento antihipertensivo no será suficiente. Por eso, si aún no sabes por qué tienes presión alta, en tu próxima consulta pregunta directamente: Doctor, ¿qué está causando mi hipertensión? Esa respuesta te dará una pista valiosa para ajustar tu tratamiento de forma más efectiva. También puede suceder lo contrario. El hipotiroidismo, que es la falta de hormonas tiroideas, también puede causar presión alta, ya que los vasos sanguíneos pierden su capacidad de relajarse adecuadamente. Pero si estás en tratamiento y tus valores hormonales son estables, no deberías culpar a la tiroides. En estos casos, hay que seguir buscando la verdadera causa. Otro trastorno que puede elevar la presión es el exceso de cortisol, la llamada hormona del estrés. Cuando hay demasiado cortisol en el cuerpo, además de hipertensión, pueden aparecer otros signos: niveles altos de azúcar, estrías moradas de más de 1 centímetro, aumento de grasa en el abdomen e incluso una pequeña joroba en la parte superior de la espalda. Aunque es menos frecuente que los problemas de tiroides, existe, y detectarlo puede ser la clave para mejorar tu tratamiento. El octavo error tiene que ver con cómo se mide la presión arterial. Muchas personas lo hacen de forma incorrecta. Algunos la miden demasiado, varias veces al día, y terminan aumentando su ansiedad. He visto registros con 10 mediciones en una sola mañana. Otros, en cambio, no la miden nunca, lo cual es igual de problemático. Entonces, ¿qué es lo ideal?
Durante los cambios de tratamiento o cuando se está evaluando la necesidad de ajustar la dosis, se recomienda medir la presión diariamente. Una buena pauta es hacerlo 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la noche en horarios distintos. Esto permite tener una visión más precisa de las variaciones. Cuando la presión ya está estabilizada, 1 o 3 mediciones por semana pueden ser suficientes, dependiendo del caso. Pero es fundamental hacerlo correctamente y con regularidad, ya que el control adecuado es una de las herramientas más poderosas para prevenir complicaciones. Como mencioné antes, hay personas que nunca controlan su presión y otras que lo hacen en exceso. Ambos extremos son perjudiciales. Medirla con demasiada frecuencia puede generar ansiedad, especialmente cuando se tiene el tensiómetro siempre al alcance de la mano. Esa preocupación constante eleva los niveles de cortisol y adrenalina, las llamadas hormonas del estrés, lo que a su vez provoca vasoconstricción y aumento de la presión. El control es necesario, pero debe hacerse con equilibrio. Además, no basta con medir la presión, hay que registrar los resultados. Con frecuencia veo pacientes que controlan su presión todos los días, pero no anotan los valores. Y cuando llegan a la consulta y les pregunto, ¿cómo ha estado su presión?, responden, bien o un poco alta, sin poder precisar más. Sin esos datos, el médico no puede calcular el promedio ni evaluar el verdadero control de la presión arterial. Por eso, cada vez que tomes la medición, anota la fecha, la hora, el valor de la presión y la frecuencia cardíaca. La mayoría de los tensiómetros modernos ofrece todos estos datos. Y la frecuencia cardíaca es muy importante, porque hay medicamentos que pueden modificar el ritmo del corazón. Con esa información, el médico puede ajustar el tratamiento de forma mucho más precisa. El 9º error matutino de las personas con hipertensión tiene que ver con el consumo de café. El café, en cantidades moderadas, puede tener beneficios. Diversos estudios demuestran que un consumo adecuado ayuda a proteger contra algunas enfermedades, incluso las cardiovasculares. Sin embargo, en exceso puede volverse un riesgo, especialmente para quienes son sensibles a la cafeína o padecen arritmias. ¿Dónde está el límite? El consumo considerado seguro y beneficioso ronda entre 3 y 4 tazas al día, aproximadamente 3 tazas de 200 mililitros, o 3 dosis de café expreso. Pero cuando la cantidad supera las 8 tazas diarias, el riesgo de arritmias y alteraciones en la presión aumenta notablemente. Recuerda, que algo sea natural no significa que sea inocuo. La clave está en la dosis. El café puede ser un aliado, pero en exceso se convierte en un enemigo silencioso. Y si ya eres hipertenso, debes observar cómo reacciona tu cuerpo y comentarlo con tu médico si notas palpitaciones, ansiedad o variaciones en tu presión después de consumirlo. Todo con moderación. A mí me encanta el café, pero sé muy bien que incluso lo saludable puede dejar de serlo si se exagera. Y ahora quiero saber tu opinión. Si este video te ha ayudado a comprender mejor tu salud y a cuidar tu presión, ¿qué nota le darías del 1 al 10? Si llegamos a 10, haré más videos como este para seguir compartiendo información que puede salvar vidas. Cuéntame también desde qué ciudad estás viendo este video. Yo te hablo desde México y me encantará saber hasta dónde ha llegado este mensaje. Por último, recuerda que mencioné los errores más comunes al medir la presión arterial. Tengo un video dedicado exclusivamente a ese tema, donde explico la técnica correcta y los hábitos que debes evitar antes de medirla. Te invito a verlo para complementar lo que aprendiste hoy. Haz clic aquí para acceder al video y mejorar tus mediciones desde hoy mismo. Un abrazo, cuida tu salud y hasta la próxima.